Muy buen día nuevamente, mis estimados estudiantes. Continuemos con la grabación de nuestras clases. Hasta el momento hemos ido avanzando de manera ordenada. Hemos visto la estructura de la obligación, que está compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo, tiene un objeto y además tiene un vínculo jurídico. Hemos visto para facilitar el estudio de las obligaciones la clasificación de las mismas. Hay diferentes clases de obligaciones con diferentes efectos jurídicos cuya, cuya clasificación, cuyos criterios de clasificación nos permiten estudiar, ¿no? Y comprender los efectos jurídicos que se pueden ir dando a lo largo de, bueno, ante las posibilidades que se dan en la vida real. Y es que al final, por ejemplo, ustedes se han podido dar cuenta que las prestaciones de dar, hacer y no hacer varían inclusive en el pago, ¿no? Tienen efectos diferentes. Por ejemplo, en las prestaciones de dar, ustedes han visto que quien entrega la cosa además tiene el deber de conservarla hasta su entrega. Una vez que hemos estudiado estos aspectos, obviamente hemos ahondado más en las temáticas que hemos abordado, hemos visto la naturaleza jurídica de la obligación, hemos visto que los derechos personales de crédito u obligacionales son, son derechos que tienen ciertas peculiaridades y que se diferencian de los derechos reales. Tras haber realizado este estudio, tras haber realizado este análisis, nosotros nos hemos dedicado a este análisis de las clasificaciones y de la estructura misma de la obligación. Nosotros hemos ingresado a los efectos, y esto es sumamente importante. Los efectos de las obligaciones pueden estudiarse desde dos perspectivas, tal cual nosotros hemos podido revisar. Nosotros hemos podido revisar que las obligaciones pueden estudiarse a partir de los estudios que se han realizado en mérito al Código Civil Italiano de 1942, tanto desde el cumplimiento como desde su incumplimiento, ¿no? Entonces son dos efectos diferentes que se van a dar, dos efectos que van a tener consecuencias distintas. Hemos empezado con el análisis del cumplimiento y hemos visto que el cumplimiento de la obligación tiene efectos liberatorios, es decir, que el deudor que ha cumplido con la prestación, se queda liberado de la obligación, ¿no? Se queda liberado de la prestación que lo ataba a su acreedor. Hemos visto además que el pago tiene ciertas peculiaridades, ciertos elementos, ciertos requisitos, y que el pago está compuesto por un solvens, un accipiens, por una obligación previa que necesariamente debe existir, y finalmente por un principio de exactitud que se debe cumplir, ¿no? Que debe existir para que el pago tenga esos efectos liberatorios. Tiene además elementos accidentales, ¿no? Puede existir aquella posibilidad por la cual estemos ante diferentes obligaciones y tenga que realizarse una figura que hemos estudiado, que es la imputación de pagos. Tras haber realizado estos análisis, hemos visto que el pago no solo se realiza, no solo se va a agotar en el ámbito privado, ¿no? Nosotros ya sabemos que el pago debería normalmente cumplirse en el ámbito privado. Si es que alguien se obliga, cumple la obligación y sencillamente se generan los efectos liberatorios. Sin embargo, existen ciertas eventualidades por las cuales el pago no se va a poder cumplir eh, en el ámbito privado y vamos a tener que acudir a otras formas mediante las cuales el pago se cumple. Es así que nosotros hemos iniciado el estudio de formas diversas mediante las cuales se puede cumplir la obligación, ingresando y comenzando por por la oferta de pago seguida de consignación, ¿no? Que es una facultad para el deudor de acudir ante los órganos jurisdiccionales y solicitar que se termine por declarando válida una oferta y finalmente se consigne la prestación que él tiene, ¿no? Por diferentes circunstancias que hemos ido analizando. Hemos visto una figura muy simple también, que es denominada la dación en pago.
La dación en pago que va a ser una excepción al principio de exactitud de las obligaciones. Es decir, que la prestación, siempre y cuando el acreedor esté de acuerdo, siempre y cuando exista consentimiento del acreedor, puede cumplirse con un objeto diferente al que se debía. En tercer lugar, nosotros hemos analizado una figura que los romanos conocían como la cessio bonorum, que es la cesión de bienes. Y hemos visto que la cesión de bienes puede darse en vía voluntaria y en vía judicial. Y en vía judicial hay dos tipos de cesión de bienes, ¿no? Que puede ser un concurso, se llama concurso, y esto se genera mediante un proceso concursal que vamos a revisar un poquito más al respecto, ¿no? Y el concurso puede ser necesario o puede ser voluntario. Voluntario en caso que el mismo deudor ofrezca ante la autoridad judicial para que sean citados todos sus acreedores y puedan administrar todos sus bienes, ¿no? La cesión de bienes entonces es una figura por la cual el deudor insolvente o que no tiene liquidez, bueno, va a ofrecer todos sus bienes, exceptuando los bienes inembargables, que también hemos revisado. Dentro de estos estarán pues los libros referentes al trabajo, el salario, etcétera. Esto no se puede embargar, pero los bienes embargables entran dentro de la cesión. La persona que ha cedido, el deudor que ha cedido todos sus bienes, se, se va a privar de disponer de los mismos y va a otorgarlos a todos sus acreedores para que estos puedan venderlos y posteriormente satisfacer los créditos. Finalmente hemos ingresado al pago con subrogación, ¿no? Y hemos visto, después de estas tres figuras, es decir, la oferta de pago y consignación, la dación en pago y la cesión de bienes, hemos ingresado al pago con subrogación, que como hemos visto parecería ser una figura contradictoria. ¿Por qué? Porque un tercero realiza el pago de la obligación y cumple con la obligación, ¿no? Es decir, cumple con la obligación exacta este tercero. Sin embargo, el pago, como nosotros sabemos, genera efectos liberatorios, debería liberar al deudor, pero en el pago con subrogación no lo libera. Esa es la peculiaridad de esta figura, no lo libera, sino que se ceden los derechos del antiguo acreedor a un nuevo acreedor. Y al tener este nuevo acreedor los mismos derechos que el antiguo acreedor, la obligación subsiste, cosa paradójica desde la perspectiva del pago, ¿no? Es así que hemos ingresado al estudio de la naturaleza jurídica, después de revisar cómo este instituto jurídico y su estudio y el conocimiento del mismo ha comenzado en el derecho canónico y posteriormente también en el Código Civil francés, ¿no? Código Civil francés de 1804. Hemos visto que Pothier decía que no existía efectivamente una transmisión del derecho de un acreedor al nuevo acreedor. Él nos decía, se transfieren simplemente los derechos accesorios que habíamos visto, la hipoteca, las anticresis, las prendas que existe o la fianza que hubiese existido. El tercero nos dice en realidad simplemente está ejerciendo un mandato, una gestión de negocios o un préstamo que según corresponda. Es decir, el antiguo acreedor le estaría facultando para que este nuevo acreedor obre en su nombre, ¿no? Entonces no se habría extinguido la obligación porque este nuevo acreedor solo está obrando en nombre del anterior, pero eso es falso, ¿no? Y en segundo lugar, no se puede transferir solamente los accesorios, no se puede transferir solamente la obligación accesoria, las garantías, porque ustedes saben que hay un principio en derecho civil que nos dice que lo principal, digo, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. De igual manera, en derecho de obligaciones, la obligación accesoria va a seguir la suerte de la obligación principal. Entonces, si hay garantías reales como la hipoteca, la anticresis, la prenda y la fianza, son también, comprenden obligaciones accesorias. Y si se extingue la deuda, que es la principal en realidad, la que se está garantizando, se tendrían que extinguir también estas obligaciones accesorias. De igual manera, vamos a ver que hay una obligación accesoria que es el interés, ¿no? El interés es accesorio a la deuda principal, a la obligación principal, a la prestación principal que existiría. Entonces, si se paga el capital,
el interés también se extingue, ¿no? Hemos visto una segunda perspectiva, la perspectiva estudiada por Aubrey y Rao. El pago con subrogación, nos dicen ellos, es una ficción legal. Pero nosotros habíamos visto que esta teoría de la naturaleza jurídica de del pago con subrogación termina siendo insuficiente. Termina siendo insuficiente, ¿por qué? Porque el mismo Rudolf von Jhering en algún momento habría hecho conocer y nos habría hecho entender que las ficciones lamentablemente son una forma de escapar al verdadero problema jurídico y teórico que se nos presenta cuando nosotros tratamos de definir un instituto jurídico. Aubrey y Rao entonces evaden el problema y nos dicen que el pago se extingue. Bueno, el pago habría extinguido la obligación, pero la ley por una ficción supone que no ha sido así y que se transmite el derecho a favor de un tercero. Reitero, la crítica de Jhering es que las teorías que buscan, o bueno, aquellos que consideran que el derecho tiene ficciones, sencillamente escapan al problema, ¿no? Planiol y Ripert lo que nos dicen es que existe una transmisión de derechos, en realidad no es un pago que extingue el crédito, lo que sucede es que el anterior acreedor cede sus acciones al nuevo acreedor y esto tendría efectos propios. Lo que se evidencia, nos dicen Planiol y Ripert, es una cesión del crédito y que tiene consentimiento por el acreedor o también se puede imponer por ley. Nosotros vamos a ver que la subrogación puede ser voluntaria o puede ser también legal, ¿no? Esta tesis sí se acerca un poco más, pero la tesis más aceptada en la doctrina es aquella expuesta por Capitán y Collin, que nos dicen que al final es un instituto jurídico complejo y dual que anida ideas incongruentes. Esa es la naturaleza jurídica. Por un lado tenemos un pago relativo que es un pago diferente, un pago que no extingue la obligación y una sucesión de los derechos de la que el deudor no puede aprovecharse, como hemos dicho, ¿no? El deudor no puede decir, como ya se ha pagado, la obligación está extinta y yo ya no debo nada. Entonces, se ceden los derechos, suceden los derechos del anterior acreedor al nuevo acreedor y además se genera un pago, ¿no? Es entonces un conjunto de estos elementos la figura del pago con subrogación. De esta manera, entonces, vamos a ver qué tipos, qué clases de subrogación nosotros tenemos. En primer lugar, hay una subrogación legal, ¿no? Es aquella que surge por el imperio de la ley ante ciertas situaciones que la ley considera, diríamoslo así, con un interés mayor, ¿no? Y que considera deben tutelarse. Eso vamos a ver en un momento. También tenemos la subrogación legal, convencional. La subrogación convencional simplemente va a requerir del consentimiento o del acreedor o del deudor. Entonces tenemos una convencional, una subrogación, un pago con subrogación convencional que puede ser consentida por el acreedor o que puede ser consentida simplemente con el deudor, por el deudor, perdón. Entonces vamos a analizar uno a uno de cada presupuesto de los tipos de subrogación. La subrogación puede ser legal, es decir, la ley puede determinar que se sustituya la situación del antiguo acreedor ante ciertas circunstancias, ¿no? Cuando el tercero que paga la obligación tiene un interés jurídico en el cumplimiento de la deuda y paga al acreedor sustituyéndose en sus acciones. Entonces, además hay que considerar algo, ¿no? Nuestro código tiene ciertos principios sobre los que se sustenta. Y claro está, las tendencias en derecho civil tienden a que no exista un enriquecimiento sin causa. Entonces, si un tercero paga, si se dan cuenta, si un tercero paga al acreedor, al acreedor, en realidad el deudor se estaría enriqueciendo, ¿no? Entonces habría un cierto desequilibrio, por lo cual la ley también busca proteger estos aspectos, busca proteger ciertos intereses y busca proteger concretamente los intereses del tercero para que el deudor
le termine pagando, ¿no? Es un acto unilateral, dice, solo implica la manifestación de la voluntad del tercero para sustituirse de pleno derecho. Entonces, en ciertas circunstancias, el tercero paga la obligación y la ley hace que la subrogación opere sin consentimiento alguno. Es decir, se sustituye y es el nuevo acreedor del deudor. Y opera en los siguientes casos. A favor del acreedor que paga a otro para que le preceda por sus privilegios y garantías. A ver, ustedes saben, a ver, vamos a hacer una pregunta y es algo que siempre hemos estado analizando. ¿Cuál es la garantía general cuál es la garantía general de todo acreedor? A ver, vamos preguntando. Ahora sí, Nicole, ahora sí que mi micrófono está, digo, mi audio está bien. Por favor, ¿cuál es la garantía general de todo acreedor? De los denominados acreedores quirografarios. La garantía de su patrimonio. Efectivamente, el patrimonio de su deudor. Todos los bienes habidos y por haber, todos los bienes, y bueno, sabemos que el patrimonio no solo está compuesto por bienes, sino también por obligaciones, ¿no? Por derechos y obligaciones. Entonces, un acreedor quirografario es aquel que únicamente tiene el patrimonio de su deudor, es decir, no tiene un bien específico, pero existen situaciones de preferencia y privilegios también. Ustedes van a ver la situación de los privilegios en nuestro Código Civil, que se enumera, ¿no? Hay ciertos gastos que tienen preferencia de pago, como que están específicamente enumerados. Y después tenemos la preferencia, ¿ya? La preferencia, que es esto que nosotros hemos estudiado en derechos reales, ¿no? Ustedes han visto el jus preferendi que otorga la hipoteca, la anticresis, la prenda, ¿no ven? ¿Esto qué significa? Que cuando yo otorgo un bien como garantía, este, el acreedor de la deuda, de una deuda con garantía hipotecaria, prendaria o una deuda con anticresis, tiene privilegio, tiene preferencia sobre este bien para rematarlo y posteriormente cobrarse el dinero que se le debe o la prestación que se le debe, rematando ese bien, es decir, logrando que se venda judicialmente y que posteriormente se pague lo que se le debe. Pero tiene preferencia. ¿Por qué? Porque ha registrado y además hay una figura que ustedes han visto en derechos reales. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, si hay un registro de estos tres tipos de garantías reales, entonces existe pues preferencia sobre estos bienes de un determinado acreedor. Y ya no estamos ante un acreedor quirografario, ¿no? Estamos ante un acreedor hipotecario, estamos ante un acreedor anticresista o ante un acreedor prendario. Y estos van a tener cierta preferencia sobre estos bienes específicos, ¿no? Supongamos que Alejandro Lara, que está disfrutando de clases, claro está, se nota en nuestra cámara, en las cámaras, bueno, en lo que se puede ver acá. Supongamos que Alejandro Lara me ha entregado a mí un bien con hipoteca. Me ha dicho, présteme por favor $100,000 y yo le doy esta casa como garantía. Entonces usted puede registrar su hipoteca. Y yo le digo, excelente Alejandro, de acuerdo totalmente. Y hablamos de una casa de $300,000, póngale. Nicole dice, bueno, Alejandro también a mí me debe otros $50,000, pero pucha, yo soy acreedora quirografaria, o sea, yo no tengo ninguna garantía específica para, para el momento en que Alejandro no me pague, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ella dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a, voy a pagarle a este acreedor, es decir, a mí, voy a pagarle a Ronald que tiene una situación de preferencia. Voy a pagarle la obligación que le debía Alejandro para tener en su lugar esa hipoteca. ¿Me entienden, no?
voy a tener como garantía esa hipoteca, entonces voy a saber cuándo se va a vender ese bien judicialmente y además, como el bien vale más, voy a poder satisfacer mi deuda. Entonces ella me paga, la hipoteca va a garantizar obviamente la deuda en la que me sustituye, pero además ella ya va a tener idea de cuál es la situación del bien y por tanto ese bien también en un futuro podría, el precio de ese bien también en un futuro, después de pagar la deuda en la que me ha sustituido, va a poder cubrir la deuda que a ella se le debía, ¿no? Hasta acá espero que todo se encuentre. En segundo lugar, entonces, ya hemos visto el orden de privilegios establecidos en nuestro código, ¿no? Hay diferentes privilegios sobre bienes muebles o inmuebles establecidos por los artículos 1345 y 1346. Además, da una situación de preferencia, una hipoteca o una prenda, como habíamos dicho. Y esto puede interpretarse porque el código también admite analogía. Eso lo han debido ver en argumentación jurídica. En segundo lugar, la subrogación legal opera a favor del adquirente, que usa el dinero de la adquisición del bien para pagar a los acreedores hipotecarios del bien. Supongamos que, bueno, en realidad esta es la figura que habíamos manifestado hace un momento, pero de alguien que adquiere un bien inmueble, ¿no? Supongamos, a ver, vamos pensando, nada impide comprar un bien con hipoteca o un bien que tenga, sí, un bien con hipoteca. Nada lo impide, ¿no? Ustedes han debido ver cuando analizaban la hipoteca en la materia de derechos reales, que bueno, la hipoteca se cobra, la deuda garantizada con hipoteca se va a cobrar de manos de quien se encuentre, ¿no? Supongamos, a ver, vamos a ir aclarando algunos aspectos. Si es que no comprendieran, me piden aclaraciones y también pueden acudir a la página de YouTube en la cual explico el tema de la hipoteca. A ver, un bien con hipoteca puede ser perfectamente vendido, ¿ya? Supongamos que yo le debo a Erika cierto monto de dinero y ella tiene garantía hipotecaria, es decir, ella tiene esa facultad de vender el bien y cobrarse. Pero yo le vendo el dinero, le vendo el bien a Nicole. Y le digo a Nicole, te vendo este bien, y ella me dice, ya, excelente, si tú vas a pagar, no hay problema, si vas a pagar la deuda, te compro este bien que está hipotecado. Entonces ella puede comprar el bien, ella se vuelve propietaria y además ustedes han debido ver en derechos reales que la propiedad es flexible, es decir, puede irse modificando de diferentes maneras, ¿no? Obviamente no voy a ahondar mucho en esto porque es materia son contenidos de otra materia. Pero entonces se puede vender. Y ella me dice, si usted paga la deuda que obviamente que tiene, entonces yo le compro el bien, no importa que esté con la hipoteca. Pero esto genera que Erika, aunque el bien se encuentre en propiedad de Nicole, aunque el bien se encuentre en propiedad de Nicole, pueda rematar el bien, porque la hipoteca es un derecho real, es un derecho sobre el bien que tiene, es un derecho real de garantía, es más un derecho del bien sobre el bien que sobre el propietario. Es un derecho que se tiene sobre el bien para garantizar una deuda. Entonces, sí podría ella pedir la venta judicial del bien que tenía hipoteca y que ha sido vendido y que tiene otro propietario. Además, ustedes saben, ¿no? Que puede darse también la hipoteca respecto a un bien de otra persona, ¿no? Yo le puedo decir a Nicole, digamos, Nicole, te cuento que Erika no me quiere prestar plata a menos que le dé una garantía. Por favor, quisiera que me prestes, no me prestes tu casa, ¿no? Pero quisiera que le des como garantía tu casa y me ayudes con esto. Firmes como garante hipotecario, digamos, des tu casa y ya, ¿no? Entonces hay esas posibilidades. La hipoteca es una figura muy bonita, muy interesante, que amerita mucho estudio. Pero, ¿qué puede suceder? ¿Qué relación tiene con la subrogación? Lo que nos dice es lo siguiente. Supongamos, les voy a dar esto en un ejemplo. Nicole, yo tengo una casa y la quiero vender y la casa tiene la hipoteca. Tiene esta hipoteca que tiene, obviamente, que se encuentra a favor de Erika. Entonces, Nicole tiene la facultad de hacer lo siguiente. Ella puede adquirir el bien usando el dinero de la adquisición,
usando parte del precio para pagarle a Erika Villacorta. ¿Se entiende, no? Y de esa manera, o sea, ella está comprando el bien, pero además está pagando la deuda con hipoteca que tenía el bien. Entonces, al hacer esto, ella se convierte en acreedora hipotecaria, sustituyen sus derechos a Erika Villacorta. ¿Se entiende eso, no? Y al sustituir a los derechos de Erika Villacorta, bueno, entonces ya no va a ser Erika mi acreedora, sino va a ser Nicole, que además de comprar el bien, bueno, ha pagado este monto. Y obviamente en esta figura operaría la compensación, ¿no? Del precio con la hipoteca que ha pagado. Ahora puede suceder que, a ver, no lo haremos más complejo, lo dejemos ahí, ¿ya? Si no me voy a ir a otros lados, como suele suceder. En tercer lugar, ¿en qué situaciones opera la subrogación? A favor del que está obligado con otros o por otros al pago de la deuda y la satisface. Esto se va a dar en las situaciones de mancomunidad o solidaridad. ¿Se acuerdan, no? Nosotros hemos visto las obligaciones de sujeto complejo, de sujeto múltiple. Puede ser que haya varios acreedores y haya varios deudores. Cuando estamos ante esta situación, puede ser que uno de ellos pague la totalidad, ¿no? Ustedes han visto, ¿te acuerdas qué era la solidaridad? Les vamos preguntando, ya que varios han puesto en su ensayo, aunque no tenían que poner, ¿no? ¿Qué es la solidaridad? A ver, vamos preguntando. Ilsen, cuéntenos, ¿a qué se refiere la figura de la solidaridad? Doctor, buen día. La figura de la solidaridad. Ay, no recuerdo muy bien. Lo siento. Antes de inventarle un montón de cosas, prefiero decirle que no recuerdo bien. Tox, su micrófono está apagado. Acabo de ver. Les decía, siempre es bueno inventarse porque el trauma es mayor y se aprende mejor. Entonces uno se inventa y dice, No en mi caso. no, les recomiendo que en mi clase respondan la próxima. O sea, siempre es bueno porque uno dice algo y al final le parece, después de escuchar la respuesta, le parece algo tan gracioso que de verdad se aprende, ¿no? Entonces no tengan miedo de equivocarse en mi clase y de decirme cualquier cosa. Al final es una buena forma de enseñar, creo. Siempre les he enseñado eso a mis estudiantes. Ahora, y una buena forma de aprender. La solidaridad es una figura de sujetos múltiples. Podemos estar ante una solidaridad activa o pasiva, según se trate de varios acreedores, de más de un acreedor o de más de un deudor. ¿No? Hasta ahí vamos bien. Pero en la solidaridad estamos ante una figura que se caracteriza por lo siguiente. En la solidaridad activa, es decir, cuando estamos ante varios acreedores, cualquiera de los acreedores puede pedir la totalidad de la obligación a su deudor o deudores. ¿Se entiende, no? En la solidaridad activa estamos ante varios acreedores y cualquiera de estos acreedores puede cobrar toda la deuda. Toda la deuda. Supongamos que Nicole y María Teresa tienen una acreencia, es decir, tienen como deudor a Andrés Ralde. Andrés Ralde les debe un monto de dinero a ambas, pero como hay solidaridad activa, cualquiera de ellas puede cobrar la totalidad de la deuda. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero también tenemos la solidaridad pasiva. En la solidaridad pasiva estamos ante varios deudores y cualquiera de estos deudores puede pagar, o sea, a cualquiera de estos deudores se le puede exigir la totalidad de la deuda, del pago de la deuda. ¿Se acuerdan de esto, no? Esto lo hemos revisado al momento de estudiar la clasificación de las obligaciones. Entonces, estamos ante varios deudores. Supongamos que, a ver, vamos viendo, Ilsen, supongamos que a Ilsen, Raquel y Alejandro me deben a mí $10,000. Pero si es que en el documento o en la ley se establece que es una deuda solidaria, ¿qué significa? Que ellos no me pueden decir, ellos no pueden acogerse al principio de división. Es decir, ellos no pueden decir, yo te voy a pagar mi parte. No, cuando estamos ante la solidaridad, yo le puedo exigir a cualquiera de ellos el pago total de la obligación. A eso se refiere la solidaridad.
Pero cuando opera la solidaridad, opera también la subrogación. Entonces, como yo le voy a cobrar a Ilsen, digamos, Ilsen, tú me pagas todo lo que me debían Alejandro y además de tu persona y Raquel, ¿no? Alejandro, Raquel y tú me debían $10,000, pero como hay solidaridad, yo te voy a cobrar todo a ti. Y al final te recaigo, supongamos que en el peor de los casos tienes un bonito auto, lo hago rematar incluso y me cobro, ¿no? Y digo, esto es mío, bueno, ahora tengo mi dinero, chao a todos, y ustedes vean cómo se las arreglan. Ustedes saben que nuestro código, como habíamos manifestado anteriormente, busca que no hayan enriquecimientos sin causa, por lo cual le van a facultar a Ilsen a que ella se subrogue como nueva acreedora. ¿Se entiende? Como ella me ha pagado todo, Raquel y Alejandro van a tener que pagarle a ella cada uno sus partes. Entonces, la nueva acreedora en esta relación jurídica, por subrogación, es Ilsen. ¿Se entiende entonces esa figura, no? Cuando uno está obligado con otros, paga la deuda por ellos y la satisface. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? A ver, vamos viendo si asienten o no. ¿Se ha entendido? Guara dice que sí, espero que sí, gracias. Belén, ¿se ha entendido Belén? ¿Todo claro? Espero que sí, ¿no? Espero que sí, que así sea, porque es una figura algo compleja. Finalmente, a favor del heredero beneficiario que paga con dinero propio las deudas de la herencia y demás casos establecidos por ley. Ustedes cuando han estudiado la materia de derechos reales han debido ver la teoría patrimonio y personalidad, ¿no ven? Que significa que toda persona necesariamente tiene patrimonio, esa bolsa vacía de la que hablaban los franceses, ¿no? Como una bolsa vacía en la que estaban todos sus bienes y todos sus derechos. Entonces, cuando uno fallece, transmite esa bolsa vacía a sus herederos. Y cuando se abre la sucesión por causa de muerte y viene la vocación y delación, que son términos que van a ir estudiando en su momento, el heredero va a heredar no solo los bienes, es decir, no solo los autos, casas, qué sé yo, muebles carísimos, etcétera, 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 sino también las deudas, ¿no? Las obligaciones. Entonces puede ser, chicos, que el deudor, o sea, que, que se haya, que se haya abierto una sucesión hereditaria con un patrimonio que tiene deudas. Entonces el heredero dice, bueno, como hay estas deudas, pagaré con mi propio dinero, ¿ya? Voy a pagar con mi propio dinero estas deudas, pero ustedes saben que en la sucesión hereditaria pueden ingresar varias personas, ¿no ven? Es decir, hay 3 hijos, qué sé yo, y una esposa, entonces entran ellos en la sucesión hereditaria y el que ha pagado con su propio dinero las deudas de cuyos, se llama, es decir, de la persona que ha fallecido y les ha transmitido los derechos, entonces se subroga y es el nuevo acreedor de los otros herederos, porque los otros herederos también eran deudores, ¿no? Entonces, como este heredero ha pagado toda la deuda con su propio dinero, es acreedor de los otros herederos, de los nuevos, bueno, no nuevos, de los otros herederos que también tienen derechos sucesorios. En segundo lugar, entonces, tenemos una convención, una subrogación, un pago con subrogación que puede ser convencional, es decir, que va a surgir de la autonomía de la voluntad. Es la que va a darse por un convenio que celebra el que paga con el acreedor o con el deudor. Estimados estudiantes, en primer lugar, el artículo 324 del Código Civil establece la subrogación consentida por el acreedor. Entonces, en esta situación, vamos a estar ante un acuerdo entre una tercera persona que paga la prestación y el acreedor de la prestación. Entonces, puede ser hecha por un documento público o un documento privado, no necesita el asentimiento del deudor, es decir, supongamos, estamos ante Ilsen, le debe dinero a Nicole, y yo le digo a Nicole, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar esta deuda y yo le voy a cobrar después a Ilsen, ¿no? Porque veo que Nicole está sufriendo, digamos, porque necesita dinero para, a ver, no sé, para su auto, ¿no? No sé, o sea, nos imaginemos situaciones. Entonces yo digo, pucha, ya no sufras.
yo te pago y después yo le cobro a Ilsen, ¿no? Entonces estamos ante un acuerdo entre el antiguo acreedor y el nuevo acreedor. Y Ilsen no me puede decir, Ilsen no me puede decir posteriormente, no, pero yo le debo a Nicole, a usted no le debo nada, ¿no? No. Puede darse esa situación en la que el antiguo acreedor y el nuevo acreedor se pongan de acuerdo para que uno le pague al otro y después el único requisito que sí existe es que se le tiene que notificar al deudor. No es necesario que el deudor esté de acuerdo, pero sí tiene que tener conocimiento de la persona a la cual tiene que pagar. Tenemos, en segundo lugar, en el artículo 325 de nuestro Código Civil, la subrogación consentida por el deudor. En la subrogación consentida por el deudor se produce ante un deudor que va a pagar al acreedor, pero con dinero que ha sido prestado de una persona, de una tercera persona. Puede subrogar al tercero entonces en los derechos del acreedor, aún sin el consentimiento del acreedor. A ver, vamos a analizar un poco esto. Con el mismo ejemplo anterior, ¿no? Nicole, Ilsen le debe dinero a Nicole. Y yo le digo, Ilsen, ahora a Ilsen, ¿no? O Ilsen me dice, ¿sabe qué? Pucha, Nicole me insiste, ya ha pasado el plazo para pagarle, pero lamentablemente, pucha, insiste como si no le fuera a pagar nunca, ¿no? Es la típica de las deudas, ¿no? O sea, son amigos, son muy amigos el momento de prestarse el dinero, pero el momento de realizarse el cobro es como si no le fuera a pagar, ¿no? Entonces, Ilsen me dice, como si no le fuera a pagar, me cobra y me cobra, así que necesito de un préstamo. Pudiera suceder, ¿no? Entonces ella me dice, necesito de un préstamo, y yo le digo, ya, te puedo prestar, pero ¿qué garantía tiene Nicole? Nicole tiene la hipoteca de mi casa, me puede decir, ¿no? Ya, pero ¿qué me garantiza a mí que me vas a pagar? ¿Sabes qué? Haremos algo, haremos una subrogación, es decir, esa garantía que tenga Nicole va a pasar a mí y, bueno, ahora tú me vas a deber a mí. ¿Me entienden? ¿No? Puede suceder entonces que entre el deudor y el nuevo acreedor se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo para que se sustituyan los derechos del antiguo acreedor. ¿No ve? Eso se entiende. Entonces Ilsen me dice, listo, entonces préstame el dinero, yo le voy a pagar a Nicole y la hipoteca que ella tenía sobre mi casa la pasamos a ti. Hay ciertos requisitos para que opere este tipo de subrogación. En primer lugar, el préstamo y recibo tienen que constar en documento público. Es decir, como yo le estoy prestando dinero a Ilsen, esto tiene que establecerse en un documento público que yo le estoy prestando. En segundo lugar, en el documento tiene que establecerse que el dinero que yo le estoy dando a Ilsen es para pagarle a Nicole. Tiene que establecerse para qué deuda se está prestando el dinero, ¿no? En tercer lugar, el recibo de pago. En el recibo tiene que constar que el pago se ha hecho con una suma de dinero prestado. Cuando Ilsen le pague a Nicole, ustedes saben que Ilsen como deudora tiene derecho al recibo. Y en el recibo tiene que constar que se está haciendo esto con dineros prestados. ¿No ven? Una vez que se ha realizado esto, opera la subrogación y, bueno, yo voy a tener esa hipoteca que antes tenía Ilsen. Digo que antes tenía Nicole como derecho accesorio a su deuda. Hasta acá espero que todo se haya comprendido, porque ya podemos pasar de esta manera a revisar los efectos del pago con subrogación. El primer efecto del pago con subrogación es que importa el pago al acreedor primitivo. El anterior acreedor al que se le paga, bueno, ya no forma parte de la relación obligatoria. También se traspasa el crédito, en segundo lugar, a favor de un nuevo acreedor, del denominado subrogado, del que se va a modificar, ¿no? Del que se va a cambiar, del que se va a sustituir. Esa es la palabra más idónea para esta situación. Entonces se sustituye al antiguo acreedor por uno nuevo. El deudor no queda liberado del pago, esa es la peculiaridad de este tipo de figuras. El deudor tiene que pagarle al nuevo acreedor, al subrogado. La transmisión del derecho comprende
no solo la obligación que se tiene que pagar, sino también los derechos, acciones, garantías del antiguo acreedor. ¿No ve? Finalmente, el nuevo acreedor tiene todos los medios para hacer valer ante los tribunales de justicia ese nuevo crédito que tiene. Es decir, que, ¿se acuerdan que nosotros al principio veíamos que el acreedor tiene facultad de recibir la prestación y facultad de exigir? Por su lado, el deudor tiene el débito y la responsabilidad. Entonces, el nuevo acreedor va a tener la facultad de acudir a los tribunales y cobrar de manera forzosa al nuevo acreedor, digo, al nuevo no al nuevo acreedor, perdón, me estoy confundiendo, cobrar al nuevo deudor la prestación que se le debía. Entonces, el nuevo acreedor tiene los mismos derechos que el antiguo acreedor para poder cobrar la deuda. De esta manera, hemos concluido las diversas formas de pago que pueden darse, ¿no? Y que son establecidas, que están establecidas por nuestro ordenamiento jurídico, concretamente por nuestro Código Civil.